Hola, buen día. Mi nombre es Elena Bernaza Mañán y les voy a presentar un trabajo que estoy desarrollando en el marco de mi doctorado con mi tutor José Luis Vicente de Villardón de la Universidad de Salamanca. El título del trabajo que les voy a presentar es ¿Qué se publica sobre el coronavirus? Una propuesta de modelado de tópicos mediante LDA. El orden de la presentación que les voy a hacer es más o menos ese, una breve introducción sobre la temática, el material y métodos utilizados, los principales resultados y algunas conclusiones a modo de consideraciones finales. Bueno, no creo que sea novedad para nadie, pero desde el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró un estado de pandemia al estado sanitario asociado a un nuevo tipo de coronavirus denominado 2019 nCoV o COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que generalmente causan infecciones respiratorias leves, pero en determinadas mutaciones pueden conducir a infecciones más graves. Una vez que el virus infecta a los humanos, puede evolucionar a cepas no identificadas previamente. Esta situación es la que enfrenta el mundo entero desde fines del 2009, cuando el primer caso de un nuevo tipo de coronavirus, que en particular causa neumonía, se encontró y se asoció en particular a un mercado de mariscos de China. Este nuevo coronavirus es el que designaron como 2019 nCoV, como les decía al principio, es el que nos mantiene a todos en estado de emergencia. Bueno, como les decía, si bien la mayoría de las infecciones causadas por coronavirus en humanos son leves, hasta el momento se han detectado dos mutaciones específicas que son el SARS-CoV-3 y el MERS-CoV-4, cuya tasa de mortalidad reporta valores relativamente altos, 10% y 37% para el caso del MERS. En el caso del nuevo coronavirus, el número de casos confirmados ya sabemos que aumenta día a día y su tasa de mortalidad reportada es de aproximadamente 6%. A la fecha ya se han confirmado casos en todos los continentes y como les decía al principio, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente un estado de pandemia. En este trabajo en particular lo que voy a hacer es presentarles algunos resultados preliminares que obtuve en un estudio realizado desde una perspectiva del análisis de textos. En particular, tengo en consideración un conjunto de artículos científicos que abordan la temática asociada a esta pandemia, en particular de las diversas versiones de coronavirus, su historia, su transmisión y su diagnóstico. En particular, voy a presentar una serie de indicadores utilizados como herramientas descriptivas y la voy a poner en práctica sobre 59.000 registros de artículos científicos. Así, el objetivo general de este trabajo es analizar en forma complementaria y comparativa un conjunto de 59.887 registros de artículos científicos recuperados a partir de la búsqueda mediante los términos COVID-19 y Coronavirus Research. A partir de este objetivo general, me voy a plantear los siguientes objetivos específicos. Analizar, por un lado, la terminología presente en todos los artículos en estudio, comparar los artículos en 5 periodos de tiempo, analizar en particular los artículos publicados y recuperados a mayo del 2020 y proponer una modelización de los tópicos presentes en los artículos publicados a mayo del 2020. Bueno, los datos analizados corresponden al COVID-19 Open Research Dataset, que es un conjunto de datos abiertos que se presentan como un conjunto de datos completos y a la vez los metadatos de COVID-19 y de artículos relacionados con el coronavirus. En particular, se tienen todas las investigaciones publicadas relacionadas con el COVID-19 y el coronavirus, por ejemplo el SARS y el MERS que les decía hace un rato, de las siguientes fuentes. PubMed, que son documentos Open Access, bases de datos de Microsoft Academic, bases de publicaciones de la Organización Mundial para la Salud y preprint de 2 repositorios de publicaciones médicas. La recuperación de los artículos analizados se dio mediante la utilización de los términos COVID-19 y Coronavirus Research. En total tenemos 59.887 registros de artículos científicos que incluyen aspectos desde la historia del virus, su transmisión y su diagnóstico.
Bueno, en cuanto a la metodología utilizada, la metodología general que presento en este trabajo es de carácter descriptivo y dada la magnitud de los datos, ya vieron que son bastantes artículos, los análisis los voy a realizar, por un lado, a nivel general, teniendo en consideración todos los artículos en conjunto, por periodo, determinando 5 periodos de análisis, y en particular al final los artículos publicados en 2020. En cuanto a la comparación por periodos, lo que voy a hacer es calcular el ranking de las palabras, o sea, la posición que ocupa cada palabra de los artículos, al ordenar todas las palabras por frecuencia, y las voy a presentar y comparar las más comunes de cada periodo, digamos. Y para el caso específico de los artículos publicados en el año 2020, lo que voy a hacer es proponer una modelización de los tópicos mediante el análisis de asignación de Dirichlet, latente a nivel general. En términos generales, el modelado de tópicos consiste en encontrar temas similares en distintos documentos a partir de la agrupación de palabras, de modo que cada tópico quede definido por palabras que se entiende tienen similar significado. El modelo LDA es un modelo probabilístico que asigna a cada término una probabilidad de pertenencia a un tópico determinado bajo los supuestos que cada documento es una mezcla de tópicos y cada tópico a su vez es una mezcla de palabras. El supuesto 1 implica, por ejemplo, si yo planteo un modelo con dos tópicos, A y B, se podría establecer que el documento 1 está compuesto, por ejemplo, en un 90% por palabras vinculadas al tópico A y en un 10% al tópico B. Y que el documento 2 se divide, por ejemplo, en un 30% el tópico A y un 70% en el tópico B. Por el otro lado, el supuesto 2 considera un modelo de dos tópicos también, por ejemplo, educación y salud. Se podría tener que las palabras más comunes en el tópico de educación podrían ser, por ejemplo, estudiante, profesor y asignatura, mientras que en el tópico salud se destacaría por estar definido por palabras como paciente, enfermedad y vacuna. Cabe destacar que puede haber palabras que estén en más de un tópico. En el caso que les mencionaba, por ejemplo, de salud y educación, presupuesto podría llegar a ser un término que figurara en ambos tópicos. El LDA, por lo tanto, modeliza considerando ambos supuestos en simultáneo, lo que implica encontrar, por un lado, la mezcla de palabras que se asocian con cada tópico, al mismo tiempo que se determina la mezcla de tópicos que describen cada uno de los documentos analizados. En cuanto a los principales resultados obtenidos, bueno, lo primero que les decía hace un rato, el total de registros recuperados fue de 59.887 artículos. En particular, estos no todos son únicos, aunque la mayoría, pero los únicos terminan siendo 59.851. Ahí en la gráfica se presenta, espero que lo logren ver, la distribución del total de artículos publicados por año. Vemos que el año de publicación va de 1951 al 2020 y que en los primeros años el total de artículos publicados aparece como relativamente bajo. Recién en el 2003, que es el primer salto que ven ahí, se superan los 1000 artículos. En particular se publicaron 1179 artículos asociados a esta temática claramente. Y a partir del 2008 comienza una creciente sostenida. En particular, como vemos ahí, en el 2018 se superan los 3.500 artículos publicados, en particular hay 3.627 artículos, y bueno, como es de esperar, este total se incrementa radicalmente en los primeros meses del 2020. Llevamos ya hasta mayo, se llevaban publicados 10.379 artículos. Algo que creo que no dije, pero yo accedí a estos datos están actualizando constantemente. Yo accedí creo que el 5 de mayo y hice el corte ahí porque día a día se actualiza el total de artículos. Bueno, teniendo en consideración no solo el año de publicación, el total, digamos, de artículos publicados por año, sino su variación, vemos que si bien en el 2020 hay un gran salto, como veíamos en la gráfica anterior, vemos que cerca del 67, 68 también hay un pico alto. En realidad lo que pasaba ahí era que hasta el momento se venían publicando un artículo
un artículo por año y en ese año salta y por eso se ve ese pico más alto ahí. Bueno, de todas formas, dado que en realidad la intención de este trabajo es hacer un análisis de los contenidos, digamos, lo que hicimos fue tener en consideración únicamente los artículos cuyo resumen estaba disponible en los metadatos que les decía del Open Research. El total de artículos con resumen por año de publicación lo vemos en la figura que tenemos ahí. Vemos que en realidad su distribución con respecto a la de artículos totales no varía, se da una creciente a partir del 2003 y un claro despegue en lo que va del 2020. Bueno, haciendo este filtro de los artículos que tienen resumen, finalmente nos quedamos con 48.726 registros. Teniéndolos en consideración a todos en forma conjunta, es posible detectar un total de 144.172 palabras distintas, únicas en particular. Lo que hicimos fue un filtrado eliminamos las palabras de largo 1 y largo 2 y las denominadas stop words, que son las palabras típicas como ella, que no aportan contenido, y calculamos el ranking de las palabras más dichas. Ahí podemos ver que las palabras, en la tablita vemos las 10 palabras más dichas y después en la figura vemos todas las palabras ordenadas, como que es resaltando por tamaño la frecuencia de cada una de ellas. Si bien las palabras más frecuentes, como podemos ver ahí, resultan bastante lógicas, dada la temática en estudio, son palabras como virus, infección, respiratorio, paciente. Nos resultó interesante ver cómo era su distribución, digamos, en el tiempo. Así lo que hicimos fue calcular cada uno el ranking de las palabras en 5 periodos distintos. En esta tabla vemos los 10 primeros valores del ranking de las palabras en estos 5 periodos. Y es posible detectar, por ejemplo, que en todos los periodos están presentes las palabras virus e infección. Además, podemos observar que a partir del 2000 ingresa a este top 10 la palabra respiratorio y que a partir del 2010 se comienza a hacer referencia a términos como humano, por ejemplo, con mayor frecuencia que en periodos anteriores. Y bueno, por último, no resulta llamativo que en el 2020 entre las 10 palabras más utilizadas se encuentren COVID, COV, SARS y coronavirus. Teniendo en consideración únicamente las publicaciones realizadas en lo que va del año 2020, se tienen 7.257 registros con resumen y las palabras que caracterizan estos artículos son las que vemos ahí. Como veíamos recién, COVID, COV, coronavirus y también pacientes, enfermedad y aparece ahí como, no sé si ven que se resalta la palabra China. Bueno, a partir de estos registros realizamos un análisis LDA, como ya les decía, para identificar tópicos y analizamos la coherencia para determinar la cantidad de tópicos. La coherencia en términos de probabilidad es calculada para determinar si las palabras asignadas a un mismo tópico tienen sentido juntas, digamos. Así la coherencia lo que nos permite es evaluar como la calidad de los tópicos que establecimos. En este trabajo estimamos 20 modelos, o sea, con cantidad de tópicos que van desde 1 hasta 20, y seleccionamos K en función de la máxima coherencia. En la figura que vemos ahí es posible ver que la máxima coherencia, lo puse en puntitos rojos para destacar, vemos que la máxima coherencia se alcanza al determinar una estructura de K igual 1, es decir, que todos los artículos analizados se asocian básicamente a un único tópico. En este sentido, claramente el tópico queda definido por las palabras presentadas en la figura anterior. Y por otra parte vemos que al considerar la existencia tanto de 2, 3, 4, 14 y 20 tópicos, también vemos valores relativamente altos de coherencia. Por eso lo que hicimos fue, nos parecía que trabajar con un único tópico no tenía mucha gracia y decidimos inspeccionar cómo quedaban descritos los tópicos en cada uno de estos escenarios. Para esto lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que una palabra pertenezca a un determinado tópico. En la tabla que vemos ahí presentamos una estructura de
de 2 tópicos y presentamos las 20 palabras que mejor los definen, digamos, en términos de probabilidad. Presentamos las palabras en orden descendente en cuanto a la probabilidad que les decía de que una palabra pertenezca al tópico. Y dado que los ordenamos así, tenemos que cuanto más alta sea la posición de la palabra en la tabla, más probable será que la palabra pertenezca al tópico, digamos. Como vemos ahí, podríamos decir que el primer tópico se asocia con palabras como pandemia, epidemia, países, datos, salud, y que el tópico 2 queda definido por pacientes, humano, neumonía. Entendemos que en función de esto, el tópico 1 tiene como un enfoque a mayor escala, digamos, que el tópico 2. Al analizar la estructura con 3 tópicos, vemos que las palabras que definen a estos tópicos en términos de probabilidad son las que tenemos ahí en la tabla. En resumen, podríamos decir que el primer tópico se caracteriza por palabras como paciente, neumonía y respiratorios. En el tópico 2 aparecen palabras como humano, virus, COVID y SARS. Y en el tópico 3, pandemia, epidemia y países. En la misma línea que lo que mencionábamos cuando hacíamos un análisis de 2 tópicos, encontramos también un enfoque a mayor escala, en particular el tópico 3, y un enfoque de menor escala, como los tópicos 1 y 2. Al aumentar el K, nos resultó lógico que la determinación de los tópicos, digamos, en función de los términos que los definen, comiencen a ser cada vez más difusas. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros, a efectos de determinar la similitud entre los tópicos, planteamos una clusterización, en particular un algoritmo de Ward con la distancia de Hellinger, y lo que hicimos fue analizar los grupos formados. Acá en este endograma lo que vemos es los grupos que se forman con los 3 tópicos, perdón. Vemos que el tópico 1 y el tópico 2 son los tópicos más cercanos, y en este sentido entendemos que este resultado es coincidente con la estructura que planteábamos de K igual 2. Bueno, en la misma línea, o sea, el análisis que determina cada tópico y su clusterización por tópicos, digamos, analizamos el caso de K igual 4. Los resultados que obtuvimos son los que vemos en esa tabla. Podemos ver que a modo de resumen, el tópico 1 contiene palabras como pacientes, neumonía, respiratorios e infección. El tópico 2 aparecen palabras como humano, vacuna, COVID, SARS. Para el caso del tópico 3 resaltan los términos pandemia, emergencia, mundo y salud pública. Y para el tópico 4 destacan términos como epidemia y países. Además, en la figura ahí tenemos el dendrograma para K igual 4, en donde planteamos que es posible reducir la especificación de 4 tópicos a una especificación de 2, como vemos arriba, o de 3, como vemos abajo. En particular, vemos que en primer lugar se agrupan los tópicos 1 y 2 y que por el otro lado se agrupan los tópicos 3 y 4. Estos resultados nos permiten de nuevo respaldar, digamos, la posible estructura de K igual 2 que planteábamos al principio. Y bueno, por último, proponemos una estructura de 14 tópicos y de 20 tópicos. A efectos de simplificar la presentación, no voy a presentar las palabras que definen a cada uno de los escenarios, pero podemos ver ahí en los endogramas, en cada uno de estos casos, que también es posible determinar la estructura de 2 tópicos en los 2 endogramas de arriba y de 3 en los 2 de abajo. Esto respaldaría de nuevo la existencia de 2 tópicos o hasta 3 que resumen la información de los artículos que estamos analizando. Así, teniendo en consideración conjuntamente todos los resultados obtenidos en los 5 escenarios planteados para K igual 2, para K igual 3, para K igual 4, para K igual 14 y K igual 20, decidimos que es posible establecer finalmente una estructura de 2 grandes grupos determinantes. Y bueno, las palabras que caracterizan a cada uno de estos grupos o tópicos son las que presentamos ahí. Vemos que en el tópico 1 resalta claramente COVID, enfermedad, modelo y epidemia, digamos, y en el segundo se caracteriza por presentar los distintos tipos de coronavirus.
Y bueno, para terminar, a modo de resumen y de principales conclusiones obtenidas en este trabajo, a partir del análisis de 59.887 registros de artículos científicos, en particular 48.726 resúmenes que se asocian al coronavirus y al COVID-19, fue posible concluir que la terminología general utilizada resulta muy variada y presenta diversos enfoques. A lo largo del tiempo, en particular desde 1951 hasta la fecha, el enfoque de los artículos ha ido variando. En la actualidad, los artículos están centrados más en los distintos tipos de virus y en el estudio sobre seres humanos. A partir del análisis particular de 7.255 resúmenes de artículos publicados entre el 1 de enero y el 5 de mayo del 2020, es posible identificar dos tópicos principales. Por un lado, tenemos aquellos artículos que abordan la temática desde una perspectiva más general, es decir, son artículos con un enfoque más macro, en donde veíamos, por ejemplo, los artículos que hablaban de epidemia, de salud, de sistemas de salud, y por otro lado, aquellos que hacen desde una perspectiva más particular, es decir, aquellos artículos que nosotros catalogamos como de enfoque más micro. Y bueno, esto es todo por ahora. Ahí hay un poco de la bibliografía utilizada y muchas gracias. Espero sus comentarios virtuales.